Un saludo fraternal a la distancia, estimado licenciado. Mi nombre es Claudio Caliceya. Nuevamente nos encontramos en esta plataforma. En esta oportunidad hablaré un poco sobre la conciencia, específicamente sobre la formación de la conciencia moral. Me he basado más en el texto que usted nos proporcionó y creo que es muy interesante y también para la reflexión de cada uno de nosotros, la cual la conciencia moral es algo vivo, algo abstracto que está en nosotros. Y en palabras del texto lo afirmo de que posee una dinámica inherente, de que es interior, que hace posible su desarrollo y progreso. Y al poseer esta dinámica se llama también proceso de formación. Es por eso que también se llama proceso de formación. Pero hay algo también, hay una característica que hace posible de que al ser algo vivo, al ser una facultad real en nuestro ser, la conciencia moral tiene la necesidad de ser formado, de ser educado, tiene la necesidad de una educación. Y por eso toda educación en el fondo es formación de la conciencia moral. Pero asimismo, también como advierte el texto, esta formación en principio es una heteronoma que está sometido a un poder externo que puede ser un docente, a un guía que podemos tener, pero que después se debe transformar esta formación tarde o temprano en una formación autónoma, independiente. Y esta formación independiente tiene que estar basada en la iniciativa personal, en el sentido crítico que debemos adquirir a partir de esa formación y también en una actitud comprometida. ¿Y esto para qué? Tiene también una finalidad, esta formación basada en esa iniciativa personal, en esa iniciativa autónoma que debemos tener. ¿Para qué? Para que a partir de esa educación a sí misma formemos una auténtica formación de la conciencia moral. Y eso es también lo que determina. Pero sin embargo, no obstante, es posible que también la conciencia moral sufra algunos procesos de inmadurez, algunos disfaces, dificultades en las cuales se puede hallar en ciertos tipos de la realidad, como tales en los elementos externos mmm, que pueden perjudicar la calidad y la claridad que debe tener la conciencia moral, tales como muy bien lo presenta la sociedad, elementos perjudiciales que pueden llegar a tapar, a oscurecer la conciencia de un individuo. Por ejemplo, las distintos tipos de alienaciones. Un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, cuando una persona que convalida, que está a favor de la opresión que un gobierno le impone, está alienada políticamente a esa imposición que le han otorgado un poder político. O también se puede ver en las presiones socioculturales tales como las protestas o las oposiciones entre los diferentes mandos en la política. Y también en algunos roles y estatus sociales, en algunas condiciones que se pueden debatir ciertas personas por su estatus, por su procedencia de los diferentes lugares. Entonces, esta conciencia puede llegar a ser inmaduro en alguna oportunidad porque puede ser perjudicada, presentada por elementos perjudiciales que pueden llegar a oscurecer esta, esta característica que es propia de la conciencia moral que debe ser clara y de calidad. Pero hay dos de esos problemas sobresalientes que perjudican esta formación de la conciencia moral, las cuales son la conciencia moral insensible y la conciencia moral atormentada. El primero se refiere a un embotamiento, en palabras sencillas, a una degradación o un desvanecimiento de la conciencia total, de la conciencia en su totalidad. Y esto se palpa más que todo en, en ciertos momentos de la vida personal. Entonces, aquí es reflexiva esta parte porque en este momento, en esta degradación de la ausencia total de la conciencia moral en ciertos momentos de la,
vida personal, vemos cómo la persona pierde la confianza en sí misma y al perder su confianza en sí misma pasa a depender de otras personas. Y tal como lo afirma el texto, dice, está siempre que sus decisiones ya son dependientes de otras personas, que lo hace por fuerza, por confianza, no en sí misma, sino dependiendo de las demás. Entonces hace todos los demás simplemente observando la cotidianidad, la normalidad de que si yo hago esto, ellos también hacen. De que si yo hago esto, ellos también lo hacen mucho peor. Entonces cae en una normalidad, en una mundanidad que simplemente llega a rehusar a examinar la moralidad de sus actos. Lo que importa para él solamente es que el fin justifique los medios, tal como lo afirma el texto. Entonces, llega hasta el punto crítico de que acepte como correctos, como estables, algunos antivalores de la sociedad, de la cultura que aparece como normales, tales como la corrupción o la delincuencia o ciertos actos que no van con la conciencia moral que nosotros tenemos. Entonces cae en una conciencia moral que ya no va con con esa formación que es debida. Y asimismo el segundo problema tiene que ver ya con una inquietud, con una angustia y en palabras del texto con una hiperdetallista, que es una conciencia moral epidetallista. Y esto consiste justamente la, en que la conciencia moral se cierra a ese sentido integral de la persona, de la vida de la persona. Por el contrario, se centra en un determinado parcela, en una determinada parte, por ejemplo, en determinadas exigencias, y con ello pierde su integridad, su totalidad, y su mesura y su sabiduría concreta, real. Entonces, esta persona simplemente se concentra en algunos reduccionismos, tales como eh, ve obligaciones en donde no lo son necesarios, en donde no las hay, descubre fallos por doquier, por aquí y por allá, y también se siente responsable de las muchas cosas con las cuales ciertamente no está implicada. Y estos problemas que aparecen a partir de esta falta de apertura al sentido integral de la vida de la persona también causan escrúpulos y ansiedad que llegan prontamente a nublar la lucidez y anulan la libertad de la conciencia moral y más que todo en su toma de decisiones. Entonces, esto también advierte de que la llamada del bien y esto todo lo que hace que vaya en contra de su voluntad y con el tiempo se transforme en una coacción, que ya no actúe por sí mismo, sino que sea sometido por alguna fuerza psíquica o física a una coacción con el cual con el tiempo pierde esa actitud. Entonces, en definitiva, esta conciencia impide vivir con seguridad, tratar las cosas con naturalidad, porque es un encerramiento en cierta parte, porque es una conciencia moral atormentada. En otras palabras, también puede ser naufragada. Entonces, con las demás personas impide incluso hacer retroceder esas relaciones que tenemos que tener con las demás personas, impide algunas relaciones, complica. Entonces, esa sería la formación de la persona, la formación de la conciencia moral que puedo exponer en este pequeño cortometraje. Muchas gracias.